Digamos que lo más esencial del cine es una cámara que filma algo. En los primeros tiempos, las cámaras no podían moverse, pero al poder manipular el lente con mayor destreza, el cine adquirió la posibilidad de realizar paneos, travelings, tilts, hacer zoom, ángulos como este, o incluso este, y de esta forma enfocar un personaje de un montón de maneras distintas. Lo interesante, como siempre, no es simplemente hacer un catálogo de todos los tipos de movimientos y ángulos de planos que existen, sino en todo caso ver cómo cada uno de estos, en momentos específicos, sirven para imprimir conceptos sobre la imagen, cómo un movimiento de cámara nos cuenta la historia, cómo un paneo describe un personaje, cómo un ángulo nos dice algo sobre la personalidad del personaje. Como ya es costumbre en este canal, no es que vamos a ver el significado oculto detrás de cada movimiento de cámara, o sea, no es que cada uso de la cámara significa siempre lo mismo, sino en todo caso, en cada película, cada escena, cada plano, vamos a ver qué significado podemos encontrarles a estos usos, a estos movimientos de cámara, mediante la interpretación de este tipo de técnicas, o sea, vamos a intentar metaforizarlos. Bueno, entonces les propongo lo siguiente. Vamos a analizar algunos ejemplos variados de movimientos de cámaras, angulaciones, tamaños y tipos de plano y todo lo que tiene que ver con el uso de la cámara para ver cómo funcionan en cuanto a elementos narrativos. Y después vamos a analizar una película en la que creo que está un poco de todo esto funcionando en conjunto. ¿Les parece? Digamos que hay dos tipos de movimientos de cámara. Los que se dan en el propio eje de la cámara, como el paneo o el tilt, y los que desplazan la cámara, como el traveling. Empecemos justamente por los travelings. Veamos este ejemplo en Joker, cuando un traveling hacia atrás, movimiento hacia atrás, de alguna manera abandona a este personaje justamente cuando lo patean y lo dejan tirado en el piso. También fíjese que la posición de la cámara importa. La cámara suele ubicarse a la altura de los ojos de los personajes, pero siendo que el personaje está en el piso, la cámara baja remarca esta caída como arrastrándose por este basural. Así, no hace falta que sepamos mucho más para entender cómo es la vida de este personaje. Siguiendo con los personajes de DC, más específicamente con el Joker, en la película Dark Knight, en el momento en que Batman atrapa a su enemigo, lo tiene colgando. Sin embargo, la cámara hace esto, un camera roll, o sea, un giro. El Joker es capturado, no puede hacer nada para salvarse, pero la cámara nos dice otra cosa, ya que lo pone a él nuevamente a la cabeza. Y de hecho, es el momento en el que él revela que todavía tiene el control de la situación. El paneo muchas veces se usa para develar algo. El movimiento sobre el eje es como si te obligara a girar la cabeza y así descubrir algo que hasta ese momento no habías visto, pero que estaba ahí mismo en el mismo espacio que vos. Por ejemplo, el final de Brasil va a ser usado para develarnos que el protagonista no había escapado como parecía, sino que estaba doblemente preso en esa cárcel y en sus fantasías. Por otro lado, en La La Land, los paneos generan una unión entre dos elementos, que en este caso son los personajes. Fíjense cómo este simple paneo nos muestra la historia entera de la película. Dos personas que están disfrutando de lo mismo, pero posicionándose ante eso de manera irremediablemente distinta. En Interstellar, el tilt, que es digamos un paneo hacia arriba o hacia abajo, se usa mucho para momentos como este o este, para generar una especie de impacto espacial, o sea, para hacernos sentir el espacio. En Fight Club, el mismo movimiento se usa para mostrar vulnerabilidad, por ejemplo, cuando el protagonista se lo filma desde arriba hacia abajo, de alguna manera aplastándolo contra Bob, que lo está abrazando. Un movimiento de cámara puede entonces contarnos qué le está sucediendo al personaje. Por ejemplo, en Ciudad de Dios, cuando el protagonista queda atrapado en medio de un tiroteo y la cámara justamente lo rodea, porque claro, está rodeado. De hecho, la combinación de la cámara giratoria con este acelere de la velocidad de la imagen sugiere que no solo está rodeado, sino que está en medio de una situación súper vertiginosa. Fíjense cuánto podemos ver si justamente sabemos mirar, ¿no? Vayamos un poco a la puesta en cuadro, o sea, al lugar en el cuadro que tienen los personajes. Un ejemplo muy ilustrativo es la película Ida, que nos plantea unas composiciones como estas, donde no importa si la protagonista está muy abajo, muy al costado, muy al centro, siempre está en un lugar incómodo, lo cual, bueno, evidentemente algo sobre ella nos está diciendo, ¿no? En Oldboy tenemos este tipo de tomas, súper laterales, que la verdad que recuerdan bastante a los videojuegos de pelea. Esto es llamativo porque, ¿por qué en una película sobre la venganza y la emancipación, o la imposibilidad de la emancipación del pasado, aparece este plano? Bueno, quizá por la idea de videojuego en sí, o sea, en el sentido de que los niveles que el protagonista tiene que superar para enfrentarse a su rival, o quizás sea una metáfora de la sociedad, no sé, ¿qué piensan ustedes? La angulación puede ser en algunos casos más extrema,
como por ejemplo en los planos cenitales, los que se enfocan de arriba del todo, lo cual muchas veces aplastan las figuras contra el fondo, generan una sensación como de supremacía sobre eso que se está viendo. O quizás se usen para mostrar más o mejor, como en el caso de las películas de Wes Anderson. Finalmente tenemos otros usos de la cámara, por ejemplo la cámara fija, que bueno, no es un movimiento de cámara, sino lo contrario. ¿Qué puede significar una cámara totalmente estática? Tal vez refiere a un personaje que se encuentra imposibilitado ante una situación, como en Dunkirk, o que le está pasando algo de lo que no puede salir, como en el plano inicial de Shame, donde vemos al personaje rodeado de un triste azul que lo envuelve, y aunque él se va del plano, la cámara sigue ahí, denotando que no pudo salir de eso. Incluso se imprime el título ahí mismo, Shame, que significa vergüenza o deshonra. Eso fue la cámara estática, pero la cámara también puede hacer todo lo contrario, o sea, moverse constantemente, lo cual muchas veces se hace con la técnica de cámara en mano, que es agarrar la cámara con la mano, y eso siempre va a lograr un efecto medio inestable. A veces se usa para demostrar la inestabilidad de un personaje, como en Seven, cuando tenemos este plano que enfoca a este personaje y este que enfoca a este otro, lo cual demuestra claramente el estado mental de cada uno de ellos, ¿no? El control que tienen sobre la situación. También se usa la cámara en mano para darle un aire realista a veces a lo que está sucediendo. Un plano desprolijo, sucio, que no fue hecho por profesionales, sino que estuvo filmado como se pudo. Esto pasa en Proyecto Blair Witch, Actividad Paranormal, REC, Cloverfield, todas películas que intentan dar una sensación documental de lo que muestran. La cámara en mano no solo se usa en este tipo de películas, sino también veamos Children of Men y de paso incluyamos otro aspecto que es la duración del plano, que quizá tiene más que ver con el montaje, digamos, pero bueno, ambas cosas en esta película se combinan para causar este efecto de algo que no termina, algo que no tiene salida, una cosa medio laberíntica e inestable por la cámara en mano. Miren nomás. Bueno, ahora que vimos todo esto, vamos a ver una película que me parece que tiene un poco de todo. O sea, son cosas que se pueden encontrar en cualquier película, pero esta me parece que realmente es muy clara y tiene un uso de todos estos movimientos de cámara y de un montón de cosas puestas al mismo tiempo y que de alguna forma son las que hacen al mensaje, al discurso principal de la película. Así que vamos a verla. La película es Siete Cajas, un film paraguayo de 2012 dirigido por Juan Carlos Maneglia y Tana Gembori, que es probablemente la película más taquillera producida en Paraguay. Sin spoilear mucho, aunque bueno, ahora vamos a ver fragmentos de la película que un poco van a spoilear, la historia transcurre en el 2005 y gira en torno a Víctor, un humilde jovencito que hace mandados en un mercado y que le encargan entregar 7 cajas a cambio de un buen billete, literalmente de un billete. La tarea parecía fácil, pero las cosas se complican y la gente que lo contrató es gente peligrosa que comienza a buscarlo y bueno, toda la película tiene un ritmo bastante frenético que está muy bien llevado por el uso de la cámara. El final de la película, bueno, es cuestionable. Quizás en algún momento haga un video sobre un problema que suelen tener las películas taquilleras latinoamericanas, pero concentrémonos en la cámara. En Siete Cajas está todo. La cámara rápida al comienzo, que nos introduce en lo frenético de la vida en el mercado, la agitada aventura por ganarse la moneda. También en el espacio opresivo y laberíntico, como sin salida. Además, adelanta las intensas persecuciones de la película, marca el ritmo de todo el film y que, fíjense cómo termina posándose sobre una mirada. Un ojo que es testigo de este espacio opresivo que acabamos de ver y que a la vez va a ser el que nos lo muestre desde su óptica. Acto seguido, se muestra que lo que este ojo está mirando es una pantalla de TV, que a la vez que sirve como un escape a su realidad, es la que dicta el mandato social junto a las pantallas de los celulares en el cual el personaje estará inmerso durante toda la película. De hecho, salir en la tele será el mayor éxito al cual Víctor puede aspirar. Aunque ya en esta secuencia de apertura vemos lo que es la tele, o sea, vemos que la escapatoria que ofrece la televisión se muestra como algo medio deplorable. Una pantalla muy pobre, una señal pésima, un TV muy chico de pocas pulgadas, mostrando un contenido muy estereotipado. Volviendo a la cámara, la película está repleta de planos como estos, cámara a nivel de la rueda. Como en Joker, la cámara está empatizando con el personaje, o sea, el que está a ese nivel es Víctor, el protagonista. A su vez, luego vemos este plano subjetivo de Víctor mirando las cajas, seguido de un plano contrapicado del propio Víctor. Su labor, la de llevar las cajas, literalmente lo agranda, lo hace grande, importante, por eso se lo filma desde abajo.
Luego, cuando alguien se robe una de las cajas, veremos este uso de la cámara lenta, lo cual, en conjunto con la música y con la cámara que corre con el personaje de traveling, pero de cámara en mano, generando esta sensación fuerte de vértigo, bueno, todo esto nos va a remitir un poco a la lírica televisiva, de programas de deportes extremos, con música deportiva, un uso de la cámara lenta también muy común en los programas deportivos, y con esta especie de onda documental o de reportaje que le da la cámara en mano. Acá está lo que les decía, la televisión imprime su lógica en la realidad del protagonista y en la nuestra también, porque por algo lo entendemos. En esta película, los planos desde arriba, los planos en picado, no son utilizados, como decía antes, para mostrar más, sino al contrario, para encerrar, oprimir en el espacio. Fíjense cómo es un espacio que se come a las personas, ¿no? Que no da lugar a la escapatoria. De hecho, el plano de más de arriba, este plano cenital que está sobre el final, no hace sino achicar, aplastar las figuras, encerrarlas, sofocar a los personajes en la violencia que acaban de sufrir. Al final el protagonista está rodeado y la cámara también lo rodea, pero dándole la espalda. ¿Cómo hará el propio Víctor, que le dará la espalda a la situación para concentrarse en su éxito televisivo, por llamarlo de alguna manera medio irónica? Cuando vemos esto, también la cámara es la que devela lo que está pasando, la que nos muestra cómo se le da la espalda a lo que pasa a nivel social o cultural, ya que lo que prima es el espectáculo, digamos. La cámara deja de mostrar, que es otro uso interesante, esto de dejar fuera de plano. Pero acá deja de mostrar para mostrarnos al que a su vez está mostrando. O sea, en este juego la cámara cumple como un doble rol. A la vez que deja de mostrar, nos devela a alguien en la posición de espectador / mostrador, digamos, de lo que sucede, que reacciona ante lo que mira y que lo filma para compartirlo. De alguna manera este personaje somos los espectadores. Esta es nuestra propia imagen. Vemos y compartimos material que a lo mejor es medio violento, sin interferir en eso, sin involucrarnos, simplemente para mirar como desde afuera. Es realmente interesante lo que pasa acá al final de la película. Así, Siete Cajas construye un discurso muy coherente y casi todo con el uso de los movimientos y ángulos de cámara. La cámara es, como se dice, el pincel del cineasta. ¿Se les ocurren otros ejemplos? Si se les ocurren, por favor déjenlos en los comentarios y ya que están, suscríbanse al canal, denle like al video, compártanlos en sus redes y todo eso que realmente me ayuda mucho cuando lo hacen. Así que, bueno, nos vemos la próxima.